Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, profe. Tardes, profe. Buenas tardes, profe. Excelente. Bien. Quedaron bien entrenaditos, ¿cierto? Sí, para mañana. ¿Por qué mañana o el jueves? Porque son las clases obligatorias, ¿cierto? Bueno, el tema que nos reúne hoy es agujas e hilos. Entonces, es importante nosotros conocer acerca de este tema eh, para poder definir qué hilo y qué aguja vamos a utilizar dependiendo de la máquina o el material, ¿cierto? Entonces les voy a compartir pantalla para que le echemos candela al asunto. Vamos a empezar con la aguja. Yo la dejo por acá un poquito abierta para poder ver cuando alguien ingrese. Entonces, ¿alguien sabe cuántas partes tiene la aguja? ¿Y para qué sirve la aguja? Primero, ¿para qué sirve la aguja? ¿Quién me dice? Nadie Para sabe. coser. Para coser, profe. Pero, ¿cuál es la función de la aguja en la máquina? Entrelazar el hilo de arriba y de ¿Qué es lo abajo. que hace en Coser. síntesis? ¿Alguien dijo? Traspasar el hilo en la arriba en la tela. Entrelazar el hilo de arriba junto con el de abajo. Exacto. Entonces, la función de la aguja es llevar el hilo a través del material para hacer la lazada y así hacer la costura. Esa es la función de la aguja. Ahora, ¿cuántas partes tiene la aguja? ¿Alguien sabe? No, ¿Dos? no, también es una respuesta. ¿Cuántas dijo? ¿Dos? No. Yo diría que por ahí tres Fríos, partes. fríos, fríos. Ay, profe, por Dios. Fríos, fríos, fríos. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ay, sigue No, fría, helada. son como 6 partes, si no estoy mal, Más o o menos. menos. Todavía no llegan. 7. Vamos de uno en uno. Tiene 8 partes. Entonces, una buena costura inicia en la elección de la aguja precisa. Entonces, es importante saber elegir la aguja que necesitamos para que no nos dañe el material, para que no sufra mucho la máquina. Y aquí vamos a hablar acerca de cuál es la aguja precisa, dependiendo. En este enlace podemos ver cómo fabrican una aguja. Profe, como uno siempre se acostumbra a llamar las cosas por el nombre vulgar, por así decirlo, a mí siempre la mencionaba como por dos partecitas, la partecita plana y la partecita de acá, la otra, el ojito, pero yo tenía presente solo 7 partes. ¿Cómo? Ah, ya, profe. Ahora sí dime, ¿tenías presente la parte plana y la parte... Ajá, que como uno siempre la llama las cosas por el nombre vulgar, decía la ranurita y el ojo. Pero yo de igual manera tenía presente después de eso como 7 partes apenas. Miren la forma como hacen la aguja. Siendo un producto tan pequeñito, lleva muchos procesos y procesos de muy alta calidad, porque imagínense
una aguja trabajando a alta velocidad se calienta con el roce del material. Entonces tiene que ser un material muy resistente. ¿Listo? Bueno, casi no la encuentro. Ahí les queda en la presentación el enlace para que ustedes lo miren con más calma. Aquí están las partes de la aguja. Entonces tenemos, la primera es esta partecita de arriba. ¿Sí la están viendo? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, ahí están los nombres. Yo soy más ilusa. ¿Tope o cabeza? Tope o cabeza. Ese tope tiene la particularidad de tener estas entraditas, una acá y otra acá. Esas entraditas las tiene porque la aguja penetra en una cosa, en un cilindro que se llama, ay, esto está escribiendo muy pasito. Se le acabó la tinta a mi punta. Bueno, esto se llama la barra de agujas, ¿cierto? Más o menos es la barra de agujas y aquí viene el tornillo prisionero, el que no deja que la aguja se vaya, se caiga. Él la aprisiona en esta parte. Pero acá, entonces, en este alrededor de la aguja, por acá queda aire. Si no quedara ese aire, nosotros metíamos la aguja y cuando la aguja se despuntara, se torciera, se quebrara, no la podríamos sacar porque está metida al vacío. Entonces tiene que quedar aire para nosotros poder sacarla y poderla meter. Y esto se llama tope. ¿Recuerdan? No sé si su mamá les decía, pero cuando a mí me estaban enseñando a coser, me decía, meta la aguja hasta el tope. O sea, hasta que tope Sí, señora. con la parte, el techo del espacio donde va la aguja en la barra de agujas. Entonces este se llama tope o cabeza. Este de acá, el que sigue, se llama Talón talón o cabo. o cabo. Ahí está la información de la aguja. Si es aguja número 100, si es aguja número 110, si es aguja 90, 80, 135, 125, 140, el número de la aguja. Y hay otra información que es lo que le pone el fabricante, la información de la aguja. Luego sigue esta inclinación que se llama declive. Declive. El declive es donde el cabo empieza a hacerse más pequeño para seguir con esta parte que es la hoja. Entonces, cuando nosotros estamos cosiendo, la aguja penetra el material hasta aquí, hasta acá, ¿sí? Más arriba del declive ya no penetra en el material, solo penetra hasta acá. La función del declive es ese, hacerla más pequeño la hoja que el cabo. Negrito, negro, negro. Cierra que está entrando todo ese olor a cigarrillo. Huele a puro cigarrillo. Bueno, después del declive viene esta parte larga, que se llama, ¿quién sabe cómo se llama? Hoja o caña. Hoja o caña. La hoja es la que penetra el material y llega hasta la parte inferior. ¿Sí? En la hoja encontramos este espacio que se llama ranura larga. ¿Cuál es la función de la ranura larga? Proteger el hilo cuando uno está cosiendo. Entonces viene el hilo por acá y se mete aquí. ¿Para qué se mete aquí? Si el hilo no entrara en la ranura larga, sino que quedara por un ladito, entonces con el roce del material se reventaría el hilo. Porque
la aguja, si ustedes la tocan cuando está uno cosiendo, ella se calienta por el roce con el material. Luego viene un huequito no, como una entradita que está justo encima del ojo. Esa se llama muesca. ¿Cuál es la función de la muesca? Permitir la lazada. Entonces la aguja llega hasta el punto muerto inferior. Cuando la aguja, espérenme un segundo. Eso, ya. Cuando la aguja llega al punto muerto inferior, ella se devuelve 2 milímetros. Entonces, cuando se devuelve esos 2 milímetros, el hilo hace esto. Hace una bombita. En ese momento pasa el gancho, agarra ese hilo, le da la vuelta por la bobina, por la canastilla y hace la lazada con el hilo de abajo. Cuando uno dice, pues la aguja, la máquina no está cosiendo porque la aguja no hace la lazada, entonces uno tiene que llamar al técnico y decirle que se le perdieron los tiempos a la máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que la máquina no está sincronizada. ¿Por qué? Porque el gancho está pasando por encima de la muesca o por debajo de la muesca. No está pasando donde el hilo hace esta bombita. Entonces se le perdieron los tiempos por falta de sincronización y tiene que llegar el técnico y sincronizarla. Para eso en el SENA hay cursos de primeros auxilios en máquinas. Bueno, entonces esa es la función de la muesca, permitir la lazada. ¿Cuál sigue? El ojo. El ojo es una parte muy importante de la aguja. El ojo es tan grande como se lo permita el número de la aguja. O sea, una aguja número 80 tiene un ojo pequeñito donde no va a entrar un hilo grueso. Mientras que para el hilo grueso, la aguja debe ser 120, 125, 135, porque tienen el ojo más grande. El ojo es el que lleva el hilo en sí, porque uno enhebra la aguja por el ojo. Como el hilo está pasando a altas velocidades, cuando uno está cosiendo, la máquina está alimentando de hilo, entonces el hilo se está transportando por el ojo siempre. Ese roce con el hilo va haciendo que el ojito se vaya mellando. Entonces, uno casi nunca mira esa parte. El hilo se empieza a deshilar, se empieza a abrir las fibras del hilo y entonces uno busca que el gancho no tenga limalla, porque al gancho también le da limalla por el trabajo. Entonces que el gancho no tenga limalla, que la aguja esté bien puesta, que la aguja no esté torcida, que la aguja no esté despuntada. Y lo último que uno hace es revisar el ojo. Cuando el ojito está malo, tiene limalla, eso no tiene componente, hay que cambiar la aguja. ¿Y por qué le da limalla? Del paso del hilo, él se calienta, la aguja se calienta, entonces el material se vuelve un poco flexible y empieza a darle como a deformarse el ojo. Eso es imperceptible al ojo humano, porque esa pieza es muy pequeñita. Y no hay forma de limarla, porque ¿qué va a caber ahí en ese ojito tan chiquitico? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando esté el hilo despuntándose,
también revisar si hay que cambiar la aguja porque el ojo se amelló. Luego sigue la punta. La punta también es importante. ¿Por qué? Debemos saber si la punta es para cuero. Hay puntas especiales para cuero y hay puntas especiales para sintético. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo coso el sintético con una aguja de cuero? Es un material que se me va a dañar rápidamente. Y ahorita vamos a ver por qué. Y si yo coso el sintético, el cuero, con una aguja para... Si coso el cuero con una aguja para sintético, la que va a sufrir es la máquina. Y enseguida miramos por qué. Entonces continuamos con esta presentación. Hay diferentes tipos de puntadas y eso depende de la punta de la aguja. Hay puntadas rectas, hay otras que van así sesgaditas hacia la derecha. Miren esta puntada, a pesar de que es recta, esta está un poquito más separada que esta. Y eso depende de la punta de la aguja. Esta está diferente también. Miren que esta es sesgada y esta es sesgada y son distintas. ¿Sí? Enseguida hablamos de las puntas. Entonces, nosotros cosemos a la marroquinería a 8 puntadas por pulgada. Y lo escribimos así, PPP, puntada por pulgada. Cosemos a 8 puntadas por pulgada. Entonces, una pulgada mide 2.54 centímetros. En ese 2.54 centímetros debe haber 8 puntadas. Entonces, esto se llama una galga. Esta es una galga para confección, por eso tiene tantos huequitos. En confección toman muchas medidas con esa galga, pero a nosotros solo nos va a servir esta que tiene un unito acá, este huequito. Entonces, cuando nosotros estamos alistando la máquina, lo que hacemos es pasamos costura y luego estas puntadas las vamos a poner acá en este huequito, desde donde inicia. Entonces yo la pongo aquí, el huequito, y yo subo hasta donde termina el huequito. ¿Sí? Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que la puntada está muy grande, entonces tengo que ir al mecanismo de ancho de puntada y rebajarla hasta que yo cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no me dio. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene que llegar hasta acá. Y todas las 8 puntadas caber en este huequito. ¿Sí me hice entender? Para eso es la galga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. ¿Y eso se tiene que hacer con todos? O sea, digamos, si yo estoy cosiendo un bolso Sí. y quiero que la puntada sea más grande, ahí no pasa nada. ¿O es lo recomendable para que quede con buen movimiento el textil? Que sea a 8 puntadas por pulgada. Pero hay ocasiones cuando hacemos puntadas decorativas con un hilo más grueso que le damos el ancho, el ancho más grande que tiene la máquina. ¿Por qué? Porque yo tengo 8 puntadas por pulgada, ¿cierto? Están más o menos a 3 milímetros una perforación de otra, ¿sí? Pero la aguja me hace un huequito pequeñito. Pero si yo estoy cosiendo con un hilo grueso, entonces tengo que ponerle una aguja más gruesa, entonces el hueco va a ser, la perforación va a ser más grande. Entonces esta distancia
entre una perforación y otra va a quedar tan cerquita que se me puede reventar el hilo. Entonces, para coser con hilo grueso, las puntadas deben ser más separadas. Por eso uno siempre que va a coser las costuras con hilo decorativo, va a hacer costuras decorativas, entonces lo pone el ancho de la puntada la más grande. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Listo. Continuamos. Entonces tenemos por acá, no sé por qué. Me está quedando como mucho por acá. En la cajita donde vienen las agujas, entonces tenemos una serie de nomenclaturas que a veces no sabemos para qué es. Entonces, por ejemplo, la aguja número 100. Entonces dice que el sistema de agujas es 134, la punta es FFG, el revestimiento es Gevedur y el grosor es NM. ¿Y eso qué quiere decir? Que el grosor de la aguja corresponde al diámetro de la aguja, medido justo encima de la muesca. O sea, que si mide, que es la aguja número 100, quiere decir que el diámetro de esa aguja es de 1 milímetro. ¿Sí? Y esto lo indica en el sistema numérico NM. Y se calcula multiplicando por 100 el valor del diámetro, que es lo que comúnmente se llama como el número de la aguja. El revestimiento, por lo general, las agujas de máquina de coser tienen un revestimiento de cromo, pero algunas fabrican agujas con revestimiento de nitruro de titanio. Esas son las que son como amarillitas, que son más resistentes que las de cromo. Miren, esta es la caja. Entonces miren aquí el sistema NM, el número de la aguja, ¿sí? FFG, que es la punta. Toda esa información viene aquí en la cajita. Y aquí está lo que significa cada letra y cada cosita que viene en la caja. Recuerden que yo les comparto esta información para que ustedes la estudien con mayor detenimiento y resuelvan, pues la consulten cuando lo necesiten. Entonces, ahora vamos a hablar de la forma de la punta. Hay agujas punta redonda. Lo que hace la aguja punta redonda o punta bola es separar fibras. Estas se usan más que todo para sintéticos y textiles. ¿Por qué? Porque ella penetra el material y separa la fibra. Entonces no va a romper la fibra. Si nosotros rompemos la fibra, el textil se empieza a dañar. A alguno le tocó usar, a alguna mujer, perdón, le tocó usar medias veladas. Sí, señora. ¿Y qué pasaba cuando la media medio le daba un huequito? Por ahí se No, iba. pues se desgarraba toda. Eso mismo le pasa al sintético. Empieza a irse. Porque las fibras del textil, que ayer hablamos que es una base textil en el sintético, pues al romper una fibra, se rompe y el polímero que está encima del textil, pues no tiene mucha fuerza. Entonces, porque es un plástico, por ahí se empieza a ir a dañar el sintético. Entonces, para los sintéticos y textiles, siempre vamos a buscar agujas redondas
o punta de bol. La puntada que hace es recta. Por eso hay muchas personas que, por ejemplo, si les gusta, ¿qué pasó acá? Dicen, ay, esta puntada tan bonita, esta, o esta tan bonita, entonces yo voy a comprar una aguja que me haga esa puntada, pero resulta que esas agujas son cortantes, o sea que en la punta tienen una cuchillita, acá, tienen cuchillitas, y es para perforar el material cuero que alguna vez fue carne. Entonces, 3 filos, las he conseguido como 3 filos, ¿sí? hay 3 filos, hay 2 filos, la llaman punta de lanza, punta diamante, la llaman de diferentes nombres, sí. La he conseguido como punta de lanza. Ajá. Entonces, hay unas que tienen la cuchillita acá abajo y hay otros que tienen la cuchilla desde arriba, otros que tienen una cuchilla así en ese. Hay diferentes estilos y según el estilo de la punta es la puntada. Entonces, en esta presentación vamos a ver la punta cómo es, cómo hace la perforación y cómo queda la costura. ¿Sí? Miren esta, la cuchilla viene desde acá arriba. Miren la perforación que es diferente y miren la puntada. ¿Cierto? Miren que es más separada esta puntada que esta. Esta está más juntica. ¿Por qué? Porque la aguja al hacer la penetración en el material o hace el huequito más chiquito o lo hace más alargado. ¿Cierto? Esta miren que viene en ese la cuchilla. Entonces, al perforar el material queda como una S. Entonces, el hilo penetra por un lado y sale por el otro. Por eso queda sesgadita. ¿Cierto? Esta es la misma. Lo que pasa es que hay para el lado derecho, para el lado izquierdo, cuando uno tiene máquinas de 2 agujas. Entonces, cuando vamos a coser con una máquina de 2 agujas, tenemos que saber que al lado izquierdo tenemos que poner una aguja para el lado izquierdo y al lado derecho hay que poner una aguja para el lado derecho. O sea que son 2 agujas distintas las que tengo que comprar para las máquinas de 2 agujas. Miren que esta tiene la S para el otro lado. Esta tiene la cuchilla acá al frente y aquí a este lado y otra a este lado. Entonces miren que hace la perforación como un triangulito. Esta tiene la cuchilla más pequeñita. Es como una aquí y a los lados como si fuera una Y. Entonces hace la perforación más pequeñita. Miren esta, hace una perforación horizontal. Y miren, tiene una cuchilla acá, tiene otra por acá y otra por acá. Esta tiene esta muesquita. Esas son para las máquinas de 2 agujas. Y se llama punta P. Ahora, hay agujas que los cabos son diferentes. Hay unas cabo corto y otras cabo grueso. Miren la diferencia. Esta es más delgadita que esta. ¿Eso en qué va? En el fabricante de la máquina. Y en el fabricante de la máquina, generalmente las agujas cabo grueso son máquinas para trabajo pesado y las agujas cabo delgado son máquinas para trabajo liviano. Pero como vimos en la presentación de máquinas,
estas máquinas de confección yo le cambio los ajustes, la planchuela, los dientes y el pie, pero tengo que seguir usando agujas cabo delgado, porque eso es como viene la barra de agujas y esa sí no la puedo cambiar. ¿Alguna duda hasta acá? Y también hay agujas. ¿Cómo? Todo muy bien, profe. Gracias. Hay agujas cortas y agujas largas. ¿Eso en qué va? Generalmente las máquinas planas vienen para aguja corta y las máquinas de poste, de codo, la mayoría de las máquinas especiales vienen para aguja larga. ¿Qué pasa con la aguja? Como el material penetra solamente hasta el tope, entonces esta va a entrar más y esta va a entrar menos. Pero si yo voy a coser materiales gruesos y lo voy a coser con esta aguja corta, es probable que el ojo no llegue a hacer la lazada, porque entonces el gancho va a pasar muy cerca a la punta, entonces no me va a hacer la lazada. Entonces una máquina de sí no me sirve. Sí le sirve, solo que hay que llamar al técnico y pedirle que le acondicione la máquina para aguja larga. ¿Qué tiene que hacer el técnico? Levantar la barra de agujas, subirla y sincronizar la máquina para que el gancho pase justo en la muesca. ¿Sí me hago entender? Y haga la lazada. ¿Ha sido claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora los hilos. Bueno, sigamos aquí. Estas son agujas para coser a mano. Generalmente usamos agujas capoteras con punta roma, o sea, punta redondita, para que cuando estemos sacando el hilo o no nos chusemos o no le saquemos un ojo al que está sentado al lado. ¿Sí? Porque con las agujas puntudas también se puede coser, pero corremos el riesgo. Que sea de ojo alargado, porque cuando nosotros perforamos el material, hacemos una perforación pequeñita donde escasamente cabe la aguja, y hay unas agujas que vienen con el ojo redondo, más gordito. Entonces, si nosotros cosemos con esas agujas, cada que pasamos por un huequito, el huequito se va a hinchar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa costura nos va a quedar como floreada. Cuando no, es que se revienta el huequito por el paso de esa aguja. Entonces utilizamos aguja capotera número 18, punta roma, ojo alargado. Y esta es una aguja para coser con cuero. Se llama aguja plana con ojo y presilla. La presilla son estos pedacitos de metal que tiene la aguja para incrustarlos en el cuero y poder pasar el cuero por las perforaciones y poder hacer costura. También es de punta roma. Bueno, ahora vamos a mirar rápidamente la presentación de hilos. Los hilos que nosotros utilizamos para marroquinería básicamente son en nylon. Acá tenemos los videos de cómo se fabrica el hilo de poliéster y las fibras de nylon, ¿cierto? El hilo que nosotros utilizamos, lo utilizamos en tres calibres: hilo 60, hilo 40, hilo 20.
El hilo 60 es el más delgado, el 40 es término medio y el 20 es el más grueso. O sea, entre más bajito el número, más grueso el hilo. Cuando nosotros vamos a coser billeteras, las podemos coser 60 en la parte superior, 60 en la parte inferior. Y utilizamos aguja 90 o 100. Si vamos a coser billeteras con hilo 40, podemos utilizar 40 en la parte superior, 60 en la parte inferior y utilizamos aguja 100. ¿Por qué? Porque son las agujas que más pequeñito hace la perforación para que en una billetera no me quede ese hueco bien grande. Luego, si vamos a coser bolsos, podemos utilizar hilo 60 en la parte superior, hilo 60 en la parte inferior. No es muy aconsejable porque el hilo 60 es el más delgadito y podemos tener problemas de reprocesos porque se puede reventar. Aunque el hilo de nylon o el hilo de poliéster son muy finos, uno prega a reventarlos con la mano y no se revientan. Pero el diablo es puerco. Ahora, podemos coser 40 en la parte superior y 60 en la parte inferior. ¿Y esto para qué se hace? Para ahorrar, porque es que el hilo, si este que es un medio cono, puede tener 1500 metros, el hilo 60, pero el hilo 40 tiene menos metros y el hilo 20 tiene muchos menos metros. Entonces los metros dependen del calibre del hilo y el hilo puede costar lo mismo que este. Entonces el hilo 40 al mismo precio del 60 del cono me sale más caro porque tiene menos metros que el hilo 60 que tiene más metros. ¿Sí? Entonces lo hacen en las empresas por ahorrar. Pero lo ideal sería que pusiéramos 40 en la parte superior y 40 en la parte inferior. ¿Qué aguja utilizo? 100 o 110. Ahora, para las costuras decorativas utilizamos hilo 20. Pongámoslo aquí, 20 en la parte superior con 40 en la parte inferior. No le podemos poner 60, no. Y tampoco le podemos poner 20, no. Porque el 60 es tan delgado que no alcanza a jalar el hilo 20 por grueso, entonces se va a quedar todo el hilo en la parte superior y se van a ver los piojitos y la costura no va a quedar bonita. Y si le ponemos hilo 20, el roce de ese hilo tan grueso en la caja bobina, en la canastilla, pueden dañar la caja bobina y el tensor de la caja bobina. Entonces corremos el riesgo que se dañe. Si vamos a utilizar hilo 20, pongámosle en la parte inferior 40. ¿Qué agujas utilizamos? 125, 135, 120, 130. Una de esas. ¿Alguna duda hasta acá? Hola. Hola, hola. Señora. No, profe, todo bien. Perfecto. Claro, señor. Los hilos de algodón. Los hilos de algodón no los debemos utilizar para coser cueros, solamente para coser sintéticos o textiles. ¿Por qué cuero no? Porque el cuero, ¿recuerdan cuando hablamos del material que el cuero puede seguir sudando y le da moho, ¿cierto? Entonces, con esa sudada del cuero, este hilo se puede deteriorar rápidamente y se nos va a dañar el producto. Entonces, es mejor que los hilos de algodón solamente los utilicemos para los textiles. Y para el cuero, ¿pero qué pasa? El de nylon o poliéster.
Aquí están las características del nylon con respecto al algodón. La resistencia mecánica, el nylon es más alto y el algodón es una resistencia media. La durabilidad es excelente, esta es limitada. La resistencia ambiental, esta es alta y esta es baja. La elasticidad moderada y baja. La estética, brillo, los colores son vivos, mientras que los de algodón son mate y de aspecto natural. Los usos recomendados son productos de uso intensivo, mientras que el algodón, artículos de lujo y artesanales, pero no cuero. ¿Sí? Aquí está lo que les decía acerca de los hilos, ¿cierto? Aquí dice que el calibre 30, nosotros no usamos 30 sino 20. El 30 tiene aproximadamente el cono pequeñito, de 80 gramos, tiene 705 metros aproximados, mientras que el 40 tiene 855, mientras que el 60 tiene 1280. Entonces, si ven la diferencia de metraje, por eso sale más barato, más económico, ¿cierto? Otra cosa es que hay empresas que el color del cono dice la referencia del hilo. Para esta empresa, el gris era para el hilo 60, el negro para el hilo 40 y el verde para el hilo 20. ¿Por qué hablo en pasado? Porque esta empresa decidió apostarle al medio ambiente, entonces hace recolección entre los clientes de estos conos, los reprocesa, pero al reprocesarlos todos salen negros, ya no les puede dar color. Entonces ya todos los conos de esta empresa son negros, pero hay empresas que siguen identificándolos por los colores. Aquí hablamos de algunos problemas de la rotura del hilo. Yo les envío el archivo para que ustedes lo vean, lo consulten y sepan qué camino tomar en el momento en que se les rompa el hilo o la aguja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Señora Sí, profe. ¿Cómo? Ah, ya, la última diapositiva era gracias. Listo, chicos. Oiga, justo a tiempo. Quedan 6 minutos para que se acabe el tiempo. ¿Alguna duda? Acuérdense mañana hacer preguntas. Ustedes casi no hacen preguntas. Yo no sé si es que yo hablo muy claro, que yo me enredo a veces. Nada. No se les escurre nada. Ni una sola preguntita. Solo las que hicieron ahorita. Gracias, Ricardo. Tan bello. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas. Profe, lo mío solo lo que le comenté al principio cuando usted me dijo de los cursos, que usted dijo que iba a revisar si se podía hacer como el arreglo. Ya. Mira, es que... Espérate, me despido a ver si me da tiempo de abrir la plataforma. Chicos, chao, que Dios los bendiga. Vale, sí, señora. Chao, Chao. Chao, profe.